En una aldea remota, antigua y sencilla, vivía un pastor pobre. La gente había olvidado su verdadero nombre, pero lo llamaban hombre cabra. Pasó toda su vida con esas cabras mudas. Eran su riqueza, su consuelo. Pero entre todas ellas, una cabra era la más querida para él. Se llamaba Babli. Su tez era blanca como la leche cruda, y su andar era tan suave y grácil como si las nubes hubieran descendido sobre la tierra. Babli se había convertido en una figura famosa en todo el pueblo. Pero una mañana, se desarrolló una escena que pareció cambiar la atmósfera misma del pueblo. Apenas la luz del sol había llegado al suelo cuando un hombre, jadeante y tembloroso, llegó a la plaza del pueblo y gritó: «Oigan, gente». Se enteraron de que la cabra del hombre cabra ha dado a luz a un niño humano. Al oír esto, todo el pueblo ardió en llamas. La noticia se extendió por todas partes. La gente comenzó a arrastrarse para contar la noticia, y en cuestión de segundos, una gran multitud comenzó a dirigirse hacia la cabaña del pobre pastor. Desde el jefe de la aldea hasta los niños pequeños, todos tenían la misma pregunta en la boca. ¿Es cierto? ¿De verdad la cabra ha dado a luz a un ser humano? El pastor se quedó atónito. La sorpresa se reflejaba en sus ojos, la angustia en su rostro. Pero los ojos de la multitud reflejaban ira y odio. Algunos cogieron palos, otros piedras. Una lluvia de burlas y acusaciones había comenzado. «No merecen vivir en este mundo», gritó alguien. «Ahora entiendo por qué pasan día y noche perdidos entre las cabras. Todo esto es el resultado de sus actos». La gente lo destrozó. Alguien lo acusó de hacerle a su propia cabra lo que un hombre le hace a su esposa. El pastor juntó las manos y suplicó: «Por Dios, por la humanidad, escúchenme. No he cometido ningún delito». Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, con voz temblorosa, reveló la verdad: «Ese día, estaba pastoreando a mis animales. Todas las cabras estaban cerca». Pero Babli se apartó y empezó a llorar con una voz extraña. Corrí hacia allí y vi a un bebé diminuto tumbado a su lado. Un bebé humano, cubierto de barro, bajo el árbol. Babli lo lamía con la lengua, como si fuera su propio hijo. Me quedé atónito. Pero entonces recordé que no tengo hijos. Todos saben que llevo años anhelando un hijo. Considerándolo una bendición de Dios, lo recogí y lo traje a casa. Hoy lo estoy criando como si fuera mío. Pero la gente parecía poseída por el diablo. Alguien tiró una piedra. Otro blandió un palo. Todos gritaron al unísono: «¡Miente! Intenta encubrir su crimen». El pastor cayó al suelo, alegando su inocencia. Pero nadie mostró piedad. Había caos por todas partes. Una oleada de odio recorrió la multitud. En medio del caos, un hombre se quedó detrás de la multitud, observándolo todo en silencio. Un poco mayor, de rostro sencillo pero con un destello de sabiduría en los ojos. Era una figura familiar en el pueblo. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando habló, todo el pueblo escuchó. Dio un paso al frente y dijo en voz alta: «Esperen, piensen. ¿Es posible? ¿Alguien ha oído hablar de una cabra que dé a luz a un niño humano?» El silencio se apoderó de la multitud. Todas las miradas se centraron en el hombre. Continuó: «Me parece extraño. Quizás el niño fue abandonado en algún lugar y este pobre hombre lo salvó». Ahora, las preguntas comenzaron a surgir en los corazones de los aldeanos. Aquellos que habían asumido ciegamente su culpabilidad cometían ahora un cambio de opinión. Algunos sabios del pueblo se reunieron. Uno dijo: «Hermanos, si tomamos una decisión precipitada y este pastor resulta ser inocente, piensen en la grave injusticia que cometeremos». Otro asintió: «Sí, deberíamos acudir a un anciano experimentado y sabio, alguien que sea mayor y con más conocimiento». Todos asintieron. Finalmente, se decidió acudir al hombre más anciano y respetado del pueblo, el anciano. Llevaba años viviendo en soledad en una sencilla choza a las afueras del pueblo. Tenía una larga barba blanca y la espalda encorvada, pero sus ojos rebosaban experiencia y sabiduría. Cuando los aldeanos se acercaron, estaba descansando. Todos contaron la historia con detalle, cómo se difundió la noticia de que la cabra de un pastor había dado a luz a un niño humano. El hombre cerró los ojos y permaneció sumido en sus pensamientos durante unos instantes. Luego, en un tono lento pero contundente, dijo: «Hijo,
es fácil acusar, pero es muy difícil llegar a la verdad. Lo que dices va en contra de los principios de la naturaleza. Aún así, hasta que se revele la verdad, es injusto culpar a alguien. Un joven preguntó, ¿qué hacemos ahora, Baba? Deberíamos ir a un médico, a un especialista. Solo alguien que pudiera examinar al niño, su cuerpo y sus rasgos podría determinar si era humano o alguna otra criatura. Los aldeanos comprendieron el punto de Baba. Se decidió llamar a un médico experto de la ciudad. Al día siguiente, un médico de renombre llegó de un pueblo lejano. Sus ojos irradiaban luz y experiencia. Los aldeanos le presentaron al niño. El médico lo examinó meticulosamente. Examinó sus ojos, manos, pies, piel, pulso, respiración, todo. Luego respiró hondo y dijo en voz alta: «Escuchen, aldeanos, este niño es un niño humano perfectamente intacto. No hay rastro de cabra en su apariencia, en su linaje, en su ser. Es descendiente de un humano, nacido entre humanos». El silencio invadió a la multitud. Los rostros que antes reflejaban ira se transformaron en sorpresa. Alguien preguntó en voz baja: «Doctor Saib, si este es un niño humano, ¿de dónde salió?». El médico permaneció en silencio. No hubo respuesta. Incapaces de encontrarla, los aldeanos emitieron su propio veredicto. «Ahora lo entendemos. Todo esto fue obra del pastor. Impulsado por la lujuria, y ahora la historia. Lo está logrando». Se convocó un consejo de aldea. Una multitud se reunió en la intersección. El pastor, su esposa y el niño inocente fueron obligados a comparecer ante todos. Miradas de odio, una lluvia de burlas y una lluvia de insultos ya habían comenzado. Un anciano rugió: «Ha traído vergüenza a nuestra aldea. Merece un castigo. Un castigo que debería ser digno de ver». El pastor permaneció indefenso, mirando a su esposa de un lado a otro y al niño. Luego, con voz temblorosa, dijo: «No hice nada. La verdad sigue siendo la misma que había dicho antes. Pero si todos me consideran culpable, entonces denme el castigo que deseen». Pero no quedó piedad en los corazones de los aldeanos. Se anunció el decreto del Panchayat: «Abandonen esta aldea en 2 días. Llévense a su esposa, sus cabras y a este niño. De lo contrario, te matarán al 3er día». Al oír esto, el pastor se ahogó en el mar de aldeas. Su esposa sollozaba y lloraba, pero nadie escuchaba sus súplicas. 2 días después, el hombre que una vez fue el inocente cabrero de la aldea, con su esposa y animales, soportó innumerables contratiempos y empujones, y llegó a una aldea desconocida, donde nadie conocía su historia. El tiempo pasó. Había entrado en una nueva vida. El dolor se había convertido en su compañero. Pero dedicó toda su vida a criar a ese niño. Su esposa también lo amamantó. Tarareó canciones de cuna y cumplió con todos los roles del cariño de una madre. Pero lo más asombroso fue Babli, quien, por alguna razón desconocida y cómo, lo había considerado suyo. Siempre que el niño estaba sentado en el patio, Babli venía y se sentaba a su lado. Lo miraba con sus grandes ojos y movía lentamente los pies hacia adelante como diciendo: «Tú eres mío y yo soy tuyo». El niño sentía un extraño amor espiritual por Babli. A veces lo abrazaba. A veces se sujetaba las orejas, a veces se tumbaba boca arriba, y cada vez que el niño lloraba, Babli le ofrecía su ubre llena de leche. Y lo más asombroso era que el niño bebía la leche de la cabra sin dudarlo. Al ver esta escena, el pastor y su esposa se asombraban a menudo. Pero luego pensaban: quizás este vínculo trasciende nuestra comprensión. Babli ya no era solo una cabra. Se había convertido en la madre de ese niño inocente. Cuando el niño dormía, Babli se sentaba junto a su cama y lo vigilaba. Si el niño se alejaba, Babli se inquietaba. Corría a buscarlo. Y cuando lo encontraba, lo amaba con tanta ternura, como una madre que le canta una canción de cuna a su hijo amado. Al ver esto, algunos aldeanos preguntaban en voz baja: ¿por qué esta cabra tiene emociones humanas? Pero la realidad era esta: Babli ya no era solo un animal para el niño, se había convertido en una sombra amorosa. Pasó el tiempo. El pastor trabajaba arduamente en su pequeño hogar, cuidando a las cabras. Él sacrificaría su vida para criar a ese niño. En esa nueva aldea, su casa estaba cerca de la de un poderoso tajir. Ese tajir era extremadamente rico.
Tenía 2 esposas. Una, Banaya, de naturaleza llena de sospechas, recelos y veneno. La otra, Nargis, era una mujer de corazón puro, piadosa y de buenos modales que compartía cada pena y dolor, permaneciendo en silencio pero sintiéndolo todo profundamente. Poco a poco, Nargis desarrolló una buena relación con la esposa del pastor. A menudo se sentaban en el patio y conversaban, a veces cocinando rotis, a veces contando historias del pasado y a veces compartiendo sus propias penas. Un día, la esposa del pastor, desahogándose, le contó todo a Nargis, cómo los aldeanos la habían acusado y cómo había abrazado al niño. Los ojos de Nargis se llenaron de lágrimas, su alma temblaba. El niño ya había crecido un poco. Un rostro hermoso, ojos grandes y una sonrisa inocente que podía conquistar el corazón de cualquiera. Cada vez que Nargis lo veía, una extraña sensación de paz llenaba su corazón. A veces, en secreto, lo cogía en brazos, lo estrechaba contra su pecho y miraba sus deditos como si hubiera encontrado un trocito perdido de su corazón. Había una punzada de anhelo en sus ojos, sus labios en silencio, y un dolor insondable se despertaba en su alma. Decía con naturalidad: «Este niño es tan lindo. Siento ganas de dejarlo todo solo para tenerlo en mi regazo». A veces lloraba al ver al niño, pero nadie entendía por qué. Ni el pastor ni su esposa lo entendían. Solo sabían que Nargis era una mujer de corazón puro y se había enamorado perdidamente de él. A veces le acariciaba la cabeza, a veces le besaba la frente y luego se sumía en sus pensamientos como si guardara un secreto. El tiempo seguía pasando. El niño había crecido un poco. Su lengua ceceante y su voz inocente empezaron a llamar la atención. La esposa del pastor lo había notado desde hacía mucho tiempo. Una extraña tristeza siempre se reflejaba en el rostro de Nargis. Finalmente, un día preguntó: «Hermana, he estado observando esto durante muchos días. Siempre que sostienes a este niño en tu regazo, la tristeza te invade los ojos. ¿Hay algún secreto que te carcome por dentro?» El rostro de Nargis palideció. Intentó decir algo, pero sus labios permanecieron en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su corazón se apesadumbraba, pero no le salían las palabras. En ese preciso instante, Sanaya, la primera esposa, irrumpió. Había sentido celos de su amistad desde el principio. Odiaba al niño. Le preocupaba que Nargis se enamorara de este inocente niño, o que el comerciante se sintiera atraído por él. El tono de Sanaya empezó a desbordarse. «¿Qué ocurre? ¿Qué secretos se están discutiendo aquí?» Luego le dijo a la esposa del pastor: «Oye, mujer, ¿tienes vergüenza? Vienes a nuestro patio todos los días. Deberías cuidar de tu propia casa también. Y este niño, Dios mío, qué ruidos tan raros hace. De verdad, cada vez que anda por aquí, se me encoge el corazón». Sus palabras tenían un matiz más peligroso que el silbido de una serpiente. La esposa del pastor estaba atónita. La impotencia se apoderó de sus ojos. Acercó al niño a su pecho y dijo con voz temblorosa: «No puedo ni pensar mal de nadie, hermana. ¿Qué culpa tengo?» Pero Sanaya, esa mujer de lengua venenosa, se negó a escuchar ni una sola palabra. Con ira en los ojos y desprecio en el tono, dijo: «Ya basta. Mantén tus límites. Deja de llamar a nuestra puerta todos los días y cuida de este niño. Si no, un día nuestros hombres se envenenarán contra ti». Dicho esto, se marchó con el rostro enfurecido. La esposa del pastor se quedó allí, con lágrimas en los ojos. Miró una vez a Nargis, la amable esposa de Tacir. Pero ella también permaneció en silencio, avergonzada y arrepentida. La esposa del pastor abrazó a su amado hijo y, con pasos entrecortados, regresó a su hogar en ruinas, conteniendo las lágrimas. 1000 preguntas se arremolinaban en su corazón. Las palabras de Sanaya la habían penetrado como una cascada. Pero le faltó el valor para hablar. Por impotencia. Las cadenas pesaban mucho. Ya anochecía. El pastor había regresado con el rebaño de cabras. Al llegar a la puerta, exhausto y cubierto de polvo, vio a su esposa sentada en un rincón. Tenía los ojos hinchados y el rostro pálido, como si llevara una pesada carga sobre el pecho. Se acercó a ella y le preguntó con dulzura: «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tan callada? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué ha pasado?» Su esposa rompió a llorar, con la voz entrecortada.
¿Qué puedo decirte? Hoy he sufrido un momento tan humillante que el recuerdo me estremece el alma. Dijo, fui a casa del comerciante. Una de sus esposas, Nargis, es una mujer muy amable y de corazón puro. Todos los días, al ver a mi hijo, se le llenan los ojos de lágrimas. No sé qué secreto esconde en su corazón. Hoy me armé de valor para preguntarle, hermana, ¿por qué te derrumbas cada vez que ves a mi hijo? ¿Sientes algún dolor profundo en tu interior? El pastor escuchó con paciencia. Estaba a punto de decir algo. Quizás había un secreto profundo que había llegado a sus labios. Pero en ese preciso instante llegó Sanaya. Esa mujer cruel, quien sabe cuánto rencor le tenía a esta niña inocente, empezó a insultarla en cuanto llegó. ¿Por qué vienes a nuestra casa todos los días? Quédate en tu casa. ¿Y este niño? Me da náuseas oír su voz. No lo traigas más a nuestro patio. Dije, solo vine a hablar con mi hermana, pero no me escuchó. Me regañó y me echó. Nunca he soportado tanta falta de respeto. El pastor guardó silencio. Un brillo extraño apareció en sus ojos. Entonces, con voz aún profunda, dijo, ya decía que hay algo de cierto en esta historia. Las lágrimas en los ojos de Nargis no brotan en vano. Y las acciones de Sanaya sugieren algo más. La viste no dejar hablar a esa amable mujer. Digo. Sanaya tiene una conspiración en su corazón, y Nargis oculta algo. Quizás por miedo, quizás por obligación. Pero hay una verdad que necesita ser revelada. Guardó silencio un momento. Luego, mirando a su esposa, dijo, haz esto. Vuelve mañana e inventa una excusa. Si esa mujer vuelve a aparecer triste, pregúntale. Quién sabe, podría revelarse un gran secreto, y tal vez incluso encontremos al verdadero padre de nuestro hijo. La esposa del pastor permaneció en silencio, pero un leve rayo de esperanza brilló en sus ojos. Secándose las lágrimas, dijo, de acuerdo. Sin duda iré mañana, y solo regresaré después de saber la verdad. Temprano a la mañana siguiente. El pastor partió hacia el bosque con sus cabras. Era cuestión de juramento. Sanaya no estaba en casa. Había ido al mercado a trabajar. Solo Nargis, la primera esposa del comerciante, estaba sola en casa. En cuanto sus ojos se posaron en la esposa del pastor, una sonrisa reconfortante se dibujó en su rostro. Corrió hacia él, lo invitó a entrar y con entusiasmo tomó al niño en brazos. Lo miró como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo abrazó fuerte y fuerte durante un largo rato. Envuelta en un manto de silencio, pero desde lo más profundo de su corazón, un inmenso amor se desbordó. Nargis dijo con voz temblorosa, ¿sabes, hermana? Cada vez que veo a este niño, un pensamiento constante surge en mi corazón, como si fuera mi propio hijo. La luz de mi regazo. La esposa del pastor se quedó atónita. Dijo sorprendida, hermana, tu hijo, ¿qué dices? No tienes hijos. Nargis suspiró profundamente y dijo, hermana, tuve un hijo muy hermoso. Igualito a este niño, rubio, inocente, con labios rosados. Pero no sé quién lo miró mal. Se perdió en algún lugar. No lo he encontrado hasta hoy. Cuando miro al niño, mi hijo perdido aparece ante mis ojos. El corazón de la esposa del pastor se estremece. Inmediatamente tomó la mano de Nargis y dijo, hermana, ¿qué dices? ¿Qué te pasó? Por Dios, dime la verdad. Los ojos de Nargis se llenaron de lágrimas. Se le hizo un nudo en la garganta. Tras unos momentos de silencio, comenzó su narración con el corazón palpitante. Soy la segunda esposa de Tahir. Tahir se casó conmigo porque su primera esposa, Sanaya, era estéril. Unos meses después de nuestro matrimonio, quedé embarazada. La alegría de Tahir era palpable. Su amor por mí crecía. Pero Sanaya no podía soportarlo. Burlas diarias, discusiones por cualquier nimiedad, a veces con palabras, a veces con la mirada, con odio. Muchas veces incluso intentó golpearme en el estómago. Quería que mi hijo nunca viniera a este mundo. El rostro de Nargis palideció. Luego, con voz entrecortada, continuó. A medida que se acercaba el día de la maternidad, empecé a tener sueños extraños. Me envolvían como sombras aterradoras, como si alguien me arrebatara a mi hijo.
Pero todos los días, me agarraba el vientre y hablaba con mi futuro hijo. Soñaba con él. Y entonces llegó el día que había esperado durante meses. Temprano por la mañana, la casa bullía. Gemía de dolor, pero había una extraña luz en mi rostro. Tahir estaba inquieto. Su rostro estaba lleno de inmensa alegría. Y entonces di a luz a un hijo. Un hijo como la luna, tez clara, labios rosados, ojos brillantes. El pueblo estalló en celebración. Las felicitaciones estaban por todas partes. Tahir gastó a manos llenas. Estaba enamorado de su hijo. Sosteniéndolo en su regazo, decía repetidamente: Nargis, me has dado la mayor riqueza del mundo. Pero en ese resplandor de felicidad, había un rostro que se hundía en la oscuridad. Lo abracé y lo puse a dormir. Ahora se ha ido, no está en ninguna parte. Tahir estaba angustiado. Ambos registramos toda la casa, cada rincón, pero mi hijo había desaparecido. Justo entonces, Sanaya entró, fingiendo compasión. «Ay, hermana, no llores. Encontraremos al niño. Puede que se haya caído en algún lugar». Pero había una extraña frialdad en su tono, como si lo supiera todo de antemano. Después de esa noche, mi mundo se volvió desolado. Tahir buscó. Hizo sonar tambores en el pueblo. Fue a cada puerta. Pero mi hijo no estaba por ningún lado. Y hoy, después de tantos años, solo vivo con este dolor. Cada vez que veo a tu hijo, mi corazón me dice que es mi hijo perdido. Si quieres ver la siguiente parte de esta historia, donde se encuentra al hijo de Nargis y se revela el secreto del verdadero padre del hijo del pastor, escribe segunda parte en los comentarios.